¿cierto? Muchas veces para es un procedimiento que se utiliza en teatro, en cine, en otro lado, pero que nosotros utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana, la manera de vestir de una persona, y no solo la manera de vestir, sino simplemente el tipo de pertenencias que tiene, ¿no? Tiene o no tiene auto, el tipo de hábitat en el cual él vive, dicen mucho sobre lo que esa persona piensa, transmite muchas significaciones de tipo social y político. Esto es, respecto al consumo social, que una persona tenga un Fiat 600 o tenga un Rolls Royce o no tenga nada, todo eso habla socialmente, todo eso transmite significaciones y por lo tanto los mismos objetos del espacio social, los objetos de consumo social, sirven a veces y son utilizados como vehículos de significaciones sociales, políticas, etc. En una palabra de significaciones ideológicas. Por otra parte, no solamente los objetos, las imágenes, los discursos, que son vehículos, o pueden ser virtualmente vehículos de significaciones sociales, sino también las conductas, ¿no es cierto? Las conductas. Eso nosotros sabemos de una manera banal, porque sabemos hablar con gestos, ¿no? Con comportamientos. Pero también el comportamiento, propiamente dicho, la acción, ¿no? Un boxeador que hace una finta en una pelea de box, la palabra finta, que viene de fingir, es un boxeador que miente con la acción, ¿cierto? Finge, parece que va a dar una trompada con una mano y la da con la otra. Eso es mentir con la acción. Es decir, de todas maneras transmitir ciertas significaciones. Si bruscamente yo cambio de conducta y ejemplarmente voy todos los días a misa a las 7, cosas que también se le da momento, esa conducta que yo adopto, algo va a decir a la gente acerca de lo que ha pasado con mi sistema de ideas, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que la conducta también es vehículo de significaciones sociales. Entonces, bueno, llega un momento que ustedes me cabría en ese momento que ustedes me hicieran la pregunta, pero esto todos son significaciones sociales, todos son significaciones ideológicas, todo es ideología. Bueno, a esa respuesta yo voy a contestar generalmente sí y no. Sí y no. Esa pregunta me va a permitir a mí hacer un paso hacia adelante. Y el paso hacia adelante, creo que hacia adelante, por ahí se trata, pero yo quisiera que fuera hacia adelante. El paso hacia adelante es decir, sería basada en esta segunda idea, ¿no? Lo ideológico, ya hablamos de ideología, lo ideológico no es una cosa, no es un conjunto de cosas, llámense discursos, conductas, lo que sea, no es un conjunto de cosas. Es, si ustedes quieren, una dimensión que es inherente a cualquier discurso, una manera de enfocar los discursos, las acciones, los objetos, las conductas. No es un conjunto de cosas, sino que es una dimensión inherente a prácticamente todas las cosas. Es decir, a los discursos, a las conductas, a los objetos, a los gestos, a los emblemas, etc. Lo que ahora tenemos que ver es qué es esa manera, qué consiste esa manera de analizar todo este tipo de cosas desde el punto de vista de lo ideológico. ¿Cierto? No estamos diciendo que todo es ideológico, sino que lo ideológico es una manera de leer, una manera de leer la realidad. Entonces aquí me van a pedir que yo me levante y haga una especie de dibujito ahí, que hay de lo ideológico, que queremos analizar ideológicamente. Por ejemplo, voy a poner un discurso porque es más fácil para mí, podría no poner un discurso, podría poner otra cosa, pero pongo porque es más sencillo para comprender. Yo quería analizar ideológicamente la serie de obras de Karl Marx,
se llama El Capital. Eso para hacer una poquita la breve. Yo quiero ver que, digamos, yo quiero analizar ideológicamente el capital. Es decir, no quiero ver qué ideologías hay adentro del capital, sino que quiero analizar lo ideológico del capital de Marx. Suponiendo que en el capital de Marx hay un análisis del sistema capitalista, hay referencias de tipo literario, hay una buena muestra del idioma alemán o del idioma castellano, en la medida que está escrito alemán, pero traducido también en castellano en otros idiomas. Es decir, hay distintas maneras en las cuales yo puedo, pero a mí me interesa no verlo como una muestra lingüística del alemán, no verlo como simplemente como un análisis de la sociedad capitalista, y para ver si es verdad o mentira, lo que ellos es verdad o falso, sino que yo quiero analizarlo desde el punto de vista de lo ideológico. ¿Cómo es que yo hago entonces? Para explicar esto, vamos a suponer que la obra de Capital, como cualquier otra obra, por otra parte, como cualquier otro objeto, ha sido creado, ha sido producido, ¿no? Ha sido fabricado en un momento dado. Y como todo producto que se fabrica, ¿no? Como todo producto que se fabrica bajo una serie de condicionamientos, para el caso de tipo histórico, de tipo teórico, de tipo intelectual, de tipo cultural, a veces de tipo económico, político, etc., al cual yo voy a llamar condiciones de producción. Es decir, todo texto, todo discurso, siempre fabricado, creado, producido bajo un número determinado, bajo un conjunto amplio determinado que yo llamo de restricciones, de condicionamientos, al cual yo llamo en general condiciones de producción. Entiendan que yo no he dicho todavía condiciones sociales de producción, yo dije simplemente condiciones de producción, porque las condiciones de producción del capital, las condiciones de producción en general del capital, son de todo tipo. ¿No? Hay condiciones de tipo psicológico, por ejemplo. Entre esas condiciones está que Marx quería escribir desde chico quería escribir una crítica de la economía política. Y intentó 3 o 4 veces hasta que escribió el primer libro del Capital. ¿No es cierto? Y esas condiciones son más bien de tipo psicológico, digamos. Pero hay otras condiciones que son hay condiciones de tipo lingüístico. Marx sabía escribir y leer en inglés, en francés y en alemán, pero su lengua tan en alemán como lo escribió en alemán, ¿cierto? Y por lo tanto está sometido a las reglas y a las prescripciones de la lengua alemana. Y por otra parte, hay también condiciones que yo voy a llamar en términos generales sociales de producción. Ahí te voy a decir, condiciones sociales de producción del Capital de Marx. Es decir, el Capital de Marx, el primer libro del Capital de Marx, apareció en el año 1867. Los otros libros, el Capital tiene 3 o 4 libros, es como los 3 mosqueteros. Tiene 3 libros, pero después se le agregó un cuarto. Fue publicado en 1867. Pero fue escrito más o menos entre 1859 y 1867. La filosofía de Hegel, de tipo científico, como se llama así. Por ejemplo, la economía política inglesa. Bueno, voy a poner acá Ricardo, que era un economista político, en gran medida discutiendo con Ricardo, con Adam Smith, que más va a desarrollar su propio pensamiento, tal como transparece en el Capital de Marx. Entonces yo puedo efectivamente poner a la economía política inglesa, ¿no?, como una de las condiciones sociales de producción, porque el fenómeno de la difusión de la obra de Ricardo de Adam Smith es un fenómeno social. Condiciones sociales de producción, para el caso culturales y científicas, del Capital de Marx. Está, bueno, esa es la famosa teoría de las 3 fuentes. Está también, por supuesto, el pensamiento de los socialistas utópicos, en particular del socialismo francés, ¿no? No sé, vamos por acá, no sé, algún representante del socialismo
utopista, vamos a ver Saint-Simon. ¿No? La obra de Saint-Simon también es una de las condiciones sociales de producción del capital de Marx. Y bueno, estas tienen la ventaja, por decirlo así, las ventajas de que son condiciones sociales de producción discursivas. Son también discursos que de alguna manera van a condicionar un producto que es este libro que es el capital. Pero hay otros acontecimientos, que algunos pertenecen al dominio del imaginario general. Por ejemplo, las utopías de los obreros anarquistas de comienzo del siglo. ¿Cierto? No de los teóricos, sino de las utopías, lo que pensaban los obreros y los militantes anarquistas y protosocialistas de comienzo del siglo en Europa. Lo ideológico no está en ningún lugar especial. No puede ser delimitado de ninguna manera como un conjunto empírico de cosas, sino que cualquier cosa, cualquier discurso es susceptible de un análisis ideológico. Porque yo siempre puedo tomar como objeto un estilo de vida, un conjunto de conductas, un determinado tipo de objetos y también determinados discursos y analizar su significación en tanto esta significación está socialmente condicionada. Quizás algunos de ustedes hayan leído un cuento de José Luis Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. En ese cuento, un individuo del siglo XIX, y en Francia además, bueno, es un cuento, digamos, no es serio, hay una cierta ironía en el planteamiento que hace el autor, digamos, o el ilustrador. Se propone escribir el Quijote, volver a escribir el Quijote de Cervantes. Pero él no se propone escribir un Quijote del siglo XIX. Él lo que quiere hacer es calentar las cosas. No quiere hacer un remake del Quijote adaptando al siglo XIX, donde en realidad en lugar de ser un caballero andante es un ciclista que va atravesando los caminos con un revólver y liberando a la gente o tratando y confunde una estación de servicio con unos molinos. No, lo que quería hacer este individuo era escribir el Quijote de Cervantes, con todo, que coincidiera punto por punto, palabra por palabra con el Quijote de Cervantes. Si lo que yo digo es cierto, la empresa de antemano es imposible. Porque para que pudiera escribir el mismo texto, es decir, un texto con las mismas marcas, con las mismas huellas, tendría ese texto que está sometido exactamente a las mismas condiciones sociales de producción que estuvo sometido Cervantes, vamos a decir, en el momento en que escribió el Quijote. En un momento dado, Pierre Menard, que es el que quiere escribir el Quijote, trata de hacer eso, trata de convertirse en Cervantes. Entonces aprende español antiguo, se trata de olvidarlo como 6 siglos de historia, ¿no? Hace una serie de cosas como para transformarse en Cervantes, pero falso. No le sale. Además le parece una estupidez porque volver a ser Cervantes es fácil. Cuando uno ya es Cervantes, es fácil escribir el Quijote. Si lo lindo es que yo quiero escribir el Quijote, seguir siendo Pierre Menard. Bueno, precisamente esa empresa, digamos, en cierto modo admirable, pero imposible, bueno, se salda por una casa, no puede escribir un pedacito del Quijote. Pero cualquiera podría sospechar que lo cogió atentamente, ¿no? Pero no puede escribir el Quijote sencillamente porque las condiciones de producción en general y las condiciones sociales de producción en particular han variado fundamentalmente. No se puede escribir 2 veces el mismo texto, ¿no? Pero entre otras cosas no se puede porque sus marcas van a ser diferentes según el momento histórico, el momento cultural, según los condicionamientos, según este tipo de condicionamientos que yo llamo condiciones sociales de producción y que marcan al discurso de manera explícita o realmente explícita y es precisamente la relación
partes y esas condiciones de distribución es lo que yo llamo lo ideológico. El problema es que ahí no se termina el análisis ideológico. Ahí solamente nos transitamos la primera parte del análisis ideológico. Puesto que vamos a seguir con la historia, digamos, muy rápidamente. Bueno, el capitalismo en el momento dado es consumido. ¿Cómo podemos tratar de librarnos hasta cierto punto de esta metáfora tan economicista, digamos, del consumo? Nosotros decimos que el capital es leído, es recepcionado, es recibido, ¿no? Y a esto lo vamos a llamar, y no es recibido de cualquier manera, sino que es recibido también bajo ciertos condicionamientos, bajo ciertas condiciones sociales, la recepción determinada. Pero ahí se plantea el primer problema, la primera asimetría. Entonces, nosotros decimos, el Quijote solo se produce una sola vez, el capital solo se produce una sola vez. No se puede escribir dos veces el capital, no se puede escribir dos veces el Quijote, ¿no es cierto? Pero en el otro polo, en el polo del consumo, de la recepción, ahí las cosas cambian, ¿no es cierto? Y cambian sencillamente porque el capital de repente es leído en 1896. Son ejemplos, es leído en 1896. Pero el hecho de que sea leído en 1896 no significa que ahí se acabó la lectura del capital. De repente es leído de nuevo en 1919, estoy poniendo fechas que no son totalmente casuales, ¿no? Y es leído de nuevo en 1960, y es leído de nuevo en 1965, y será leído de nuevo en el futuro. Es decir, que mientras que la producción es una, digamos que una vez sola se produce, las lecturas del capital son múltiples, en principio indeterminadas y casi diría yo infinitas. Pueden ser potencialmente infinitas. Siempre seguimos leyendo el capital. Ahora bien, cuando uno lee, cuando digamos una sociedad o un grupo lee una obra, no la lee, por decirlo así, arbitrariamente. La lee también con ciertos lentes, ¿no? Con lentes que le permiten ver ciertas cosas, que le impiden a veces, o le hacen muy dificultoso ver otras, que le hacen subrayar ciertas cosas, que le hacen dejar de lado otras. Es decir, lo lee también bajo ciertas condiciones determinadas. Vamos a decir que en 1896 el que leyó El Capital fue Lenin. Y lo leyó de una cierta manera, lo leyó como describiendo el desarrollo ineluctable y fatal del capitalismo y como prometiendo su científica y no menos fatal derrumbe, su científico y no menos fatal derrumbe del capitalismo. Así lo leyó digamos de una manera muy determinista en 1896. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas por los condicionamientos de tipo político, por el tipo de lecturas, de cultura, de experiencia política juvenil que tenía Lenin en 1996. ¿No? Por su cultura, por una serie de condiciones sociales de recepción que eran propias del momento en que, de la cultura, de la atmósfera política en que leyó Lenin esa obra. En 1919 tenemos otro gran político y filósofo que lee El Capital, que se llama Lukács. Lukács no lo lee de la misma manera que Lenin, porque está en otro momento, digamos, tiene otra formación, entonces lo lee no como la descripción de cómo el capitalismo se enreda, digamos, catastróficamente en sus propias contradicciones y va a ser necesariamente superado por otra forma de producción, sino lo ve como lee al capital subrayando aquello que el capital
aquello en lo que el capital insiste acerca de que es la acción del hombre, que va a ser la praxis humana, que va a ser la iniciativa de la gente, y no una ley fatal histórica, la que va a hacer caer el capitalismo. Sí cae, sí cae. Es otra lectura. Así que esta es una lectura que voy a llamar positivista, esta es una lectura que voy a llamar, ¿cómo voy a llamar? Más humanista, ¿no? Más centrada en la acción. Por Sartre también lee el Capital de Marx, lo lee en esa época, digamos, alrededor de esa época. Y bueno, es una lectura un poco más complicada que la de Lucas, pero que se parece bastante a la lectura que hace Lucas. Y bueno, también porque de alguna manera el propio pensamiento de Sartre, su formación intelectual, el aire de los tiempos, en fin, de las luchas políticas, etcétera, de esos años, lo llevan, los problemas del Partido Comunista Francés y de los partidos comunistas, lo llevan a también hacer una lectura de Capital donde aquello que es puesto sobre todo como lo principal del Capital de Marx y de toda la obra de Marx es la acción humana, no las leyes de la historia, ¿no? Y en 1965 otro filósofo, estos son simplemente ejemplos, no deben. Louis Althusser vuelve a leer, cierto punto, yo estoy simplificando un poco exageradamente, vuelve a leer el Capital como la exposición de una teoría científica de la historia, como por lo tanto enunciando las leyes del devenir histórico y por lo tanto la caída del capitalismo, etc. De una manera un poco más sutil que la de Lenin, pero más obligada. Repita el último nombre, por favor. Althusser. Lo escribo acá en un lugar. Responden a problemas de momento, a veces a problemas de más largo plazo. Muchas veces en coyunturas electorales responden a la necesidad de conseguir votos, ¿no? Y todos esos condicionamientos son las que yo llamo condiciones sociales de producción, ¿no es cierto? El que es candidato, el que es candidato a las próximas elecciones, por ejemplo, candidato a diputado, candidato a gobernador, lo que sea, va a producir su discurso teniendo en cuenta cuáles son los problemas realmente existentes y va a producirlo en función de ciertos condicionamientos que le pertenecen a él. Él va a hablar desde algún punto, porque está situado de alguna manera en el político, es o radical, o demócrata cristiano, o socialista, es decir, ya va a estar afectado por su propia cultura y sus propias ideas. Y también va a estar afectado por datos que hacen a la situación y también afectado por el hecho de que es distinto si habla en su casa, con su familia, si habla con un amigo, o si habla en un mitin público, o si habla en televisión. Todas estas cosas condicionan en gran medida aquello que él va a decir. Estas cosas que le puede permitir decir delante de un amigo, que no va a decir en un mitin público. De alguna manera el discurso de él está condicionado diferentemente. Y esos condicionamientos se reflejan, de alguna manera se refractan, ¿no? Se expresan, para usar la palabra mala, en el discurso. A esos condicionamientos del tipo social se lo llamamos ideológico en producción. Pero al mismo tiempo, finalmente los discursos no políticos tienen, y generalmente los discursos de coyunturas electorales, tienen como el deber de ser eficaces. Esto es, tienen que convencer, tienen que persuadir, digamos. Tienen que, por ejemplo, si un candidato tiene 30 adherentes, 20 opositores y 50 indecisos, ¿no? Lo propio del discurso político es, para que sea eficaz, ¿no? Para que sea el discurso político, como se dice, giri, ¿no? Debe no solamente reforzar el lazo que tiene con los adherentes, no solamente aquellos que lo votan, el tipo tiene que seguir votándolo después de ese discurso, sino que tiene que tratar de ganar a estos indecisos, ¿no? Y no solamente tiene que ganar a esos indecisos, sino que tiene que destruir, tiene que criticar, tiene que mostrar la falsedad o la impostura del discurso del adversario, ¿no es cierto? Todo eso tiene que hacer. Tiene que, de alguna manera, influir sobre lo que llamamos la recepción. Tiene que hacer de modo tal que sea recepcionado de manera positiva por los indecisos, de manera también positiva por los adherentes, y tiene que darle el blanco, en otro sentido, tiene que destruir,
reproducción de los condicionamientos de tipo social, político, económico y propiamente cultural, que hacen que ese discurso sea así y no de otra manera, pero puedo pensarlo también en función de sus efectos. Puedo decir que este discurso fue eficaz o no fue eficaz, por tal razón. Después de este discurso aumentó, las encuestas mostraron que había aumentado el rating o la intención de voto de un candidato, que había disminuido, y todo eso me dice sobre la forma en que el discurso ha sido recepcionado. Yo llamo ideológico entonces esa doble relación. A la relación entonces entre un discurso y sus condiciones sociales de televisión y a la relación de un discurso con las condiciones sociales de reacción, de recepción, es decir, a sus efectos. Y creo que visto así, todo discurso y todo objeto es susceptible en algún momento de un análisis ideológico. No digo que todo es ideológico, digo que todo discurso es susceptible de un análisis ideológico, porque siempre puedo poner una relación con condicionamientos que hacen ya a su producción, ya a sus efectos, o si ustedes quieren, a su poder, el poder de los discursos, aquello que puede, es decir, aquello que logra. Con el discurso se ha aumentado el rating, se ha bajado el rating, se ha aumentado la intención de voto. No sé. Hasta, vamos a suponer, para una fecha importante, hasta 1955, ¿cierto? Yo tomo entonces los principales discursos, no creo que están los principales discursos de Perú. Entonces yo notaba lo siguiente. Esto es un ejemplo, no es una... Desde que fue coronel, dijo. Sí, era coronel hasta el año 46, más o menos. Después fue ascendido a general. Entre los años 1945 y 1949 se distinguían nítidamente y muy claramente de los discursos producidos, vamos a decir, entre 1950 y 1955. Para ser más preciso, no es necesario, pero en 1954, más porque en 1955 reaparece un poco lo que voy a decir ahora. Entonces, esto es lo que estoy haciendo es un comentario puramente descriptivo, digamos, no estoy haciendo un análisis, digo. Lo que era perfectamente perceptible entre fines del 45 y del 49 era que la mayoría, o una buena parte, o lo más importante de los discursos de Perón, que en el 45 era candidato, pero después era presidente de la República, era que estaban construidos sobre la base de afirmar un antagonismo, como un antagonismo permanente y central. Este antagonismo era lo que oponía lo que él llamaba la oligarquía y al pueblo. El pueblo lo llamaba de distintas maneras, descamisado, etc. Esta contradicción era lo fundamental, ¿no? De alguna manera, buena parte, la gran mayoría de sus discursos políticos están como construidos, como comentando en estos años, sobre todo en los discursos centrales, los discursos que por razones de índole política tenían una importancia fundamental, los discursos que hacían los 1 de mayo, los 17 de octubre, digamos como si el eje del discurso, aquello que de alguna manera comandaba el sentido del discurso, era no solamente plantear esta oposición, hay una oposición entre la oligarquía y el pueblo, sino en adoptar, digamos, en afirmar que no adoptaba el punto de vista del pueblo contra la oligarquía. ¿Se entiende? Más o menos eso era lo que repetía el estilo de esos discursos, ¿no? O por lo menos que estaba presente en todos los discursos, o que hablaran además de otras cosas. Bueno, pero digamos que a partir de 1949, ya en el 48, pero en el 49 con marzo, esto empieza a desaparecer. Ya en el 50 ya la oposición, la oligarquía, el pueblo desaparece completamente. No están, digamos, el discurso se vuelve menos conflictivo, es un discurso menos combativo, porque no plantea ninguna contradicción. Después lo va a plantear de nuevo en el 55 cuando va a haber un conflicto con la Iglesia muy importante. Entonces va a reaparecer esa oposición.
patrocinado por la oligarquía y que también lo sabemos porque eso se traducía en discursos de la oligarquía, en discursos que salían en el diario La Prensa o en el diario La Relación. Entonces, y por lo tanto, ese antagonismo se refractaba de esta manera en la posición de esta oposición, en la posición de esta oposición, en el planteo de esta oposición, en el discurso peronista de entonces. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que esta política no puede ser seguida, no puede continuar. En un momento que se acabó, como que dice, las medidas de aumento social no se pueden, se acabó la torta, como decirlo rápidamente. ¿Cierto? En un momento dado, el Estado ya no tiene reservas Según para... ranking que era, profesor, perdone, ¿en qué fecha más o menos funcionaba? ¿El primero o el segundo? El segundo plan. El segundo empieza en el año 52. 51, planteado en el 51 y comienza en el 52. Y termina en el 55. El primer plan quinquenal es el 46, 51. Libro que se escribe en todos lados. Se llama un Congreso de la Productividad, entonces se llama a patrones y obreros para tratar de incrementar la productividad. Se trata de buscar, bueno, otro tipo porque se avecina rápidamente una crisis económica, los salarios no aumentan y no es posible aumentarlos, y por lo tanto el planteo de esta oposición ya carece de sentido. Ahora son otros, digamos, los reclamos del momento son otros, las exigencias del momento, y eso se refracta también en los discursos, porque es un discurso mucho más conciliador, digamos, mucho más conciliador. Este discurso, el discurso 45-49, no solamente se planteaba pueblo versus oligarquía, sino también planteaba pueblo versus, no se decía imperialismo en ese momento, pero decía pueblo versus ideologías extrañas, antipatria, etc., todo lo que era extranjero y sobre todo norteamericano. En el 54 al contrario, hay un gran elogio de Perón, Eisenhower, etc. De alguna manera, digamos, ustedes quieren, lo que yo quiero señalar con esto es que nosotros podemos poner en relación determinados condicionamientos y que en ese sentido dar cuenta de marcas que hay en los discursos, y no solamente de esto, sino también de cómo cambia un discurso, según la hipótesis de que si cambia lo que hay acá, si cambian las condiciones sociales de producción, cambiarán las marcas del discurso. Y a eso yo lo llamo análisis de lo ideológico del discurso. Como ven, no es análisis de una ideología, sino que es análisis de lo ideológico, es análisis decir algo acerca de esta relación entre discurso y política, ¿no? Entre ideología y política. Generalmente casi todos nosotros tienden a pensar que existe algo así como la realidad política como algo objetivo, digamos, que es la acción de los partidos, de la gente, de los movimientos sociales. Y después, una cosa, pero otra cosa que es segunda, que es secundaria, que puede tener su importancia, pero esa importancia siempre es derivada, siempre es segunda, siempre es, que es el reino de lo que se dice, de lo que se habla, el discurso, de lo que... Eso siempre es especialmente todo nuestro lenguaje cotidiano, habitual, tiende insistentemente a decir, bueno, está la realidad concreta y está después parole, ¿no? Lo que se dice. Y eso que se dice siempre se dice para justificar, para condenar, para comentar la realidad, ¿no? Para comentar lo que es real, lo que es sólidamente real. Es como si en todas nuestras costumbres culturales tendiéramos a pensar que existen realidades que son más reales y otras que son más fumistas. Las realidades reales siendo los actos, las cosas, etc. Y las fumistas siendo aquello que nosotros decimos, aquello que nosotros comentamos, aquello que nosotros discurseamos, el verso, ¿no? El verso, ¿no? Teniendo una importancia
relativa, engañosa y mucho más secundaria de lo que se cree. Es una visión muy tradicional, es una visión que es muy difundida, digamos, ¿no? Muy difundida, ¿no? Incluso difundida por discursos, ¿no? Discursos que dicen que la única verdad es la realidad, cosas por el estilo, ¿no? A las cosas, de que hay que ir a las cosas, de que hay que ir a la realidad. Una cosa es hacerlo y no decirlo, en fin. Esta distinción en ciertos momentos puede ser sensata, puede ser razonable, puede ser útil hacerla en algunos momentos. Nosotros sabemos que por ejemplo, en la última dictadura militar hizo desaparecer, condenó a matar, hizo uso de la violencia política y después construyó un discurso donde justificaba esa violencia o la negaba en algún momento, ¿cierto? O la criticaba no siendo cercano de que era la autora, en fin. Es cierto, ¿no? Había una realidad de la violencia política, del terrorismo de Estado, y había luego un discurso, ¿no? O simultáneamente un discurso que justificaba, comentaba, hablaba, ¿no? Desde el mismo lugar del Estado a propósito de esa violencia, ya sea para negarla, no, acá nadie ha desaparecido, todo ha sido legal, etc., ¿no? Y es cierto que en ese momento nosotros tenemos que distinguir entre la violencia política tal como se ejerce, o la ejerció, y los discursos que se han construido a propósito de ella, ¿cierto? Yo, digamos, concluyendo esta primera hora, yo invitaría de todas maneras, a tratar de mirar un poco las cosas al revés. No a decir exactamente lo contrario, sino a mirar a revés, digamos. ¿En qué medida, diría yo, el discurso de los políticos, el discurso político, de alguna manera ilumina el problema de la violencia política? Pero ¿en qué medida digamos, podemos ver a la política desde el discurso político y ver hasta qué punto esa mirada de la violencia política del discurso político puede iluminarnos sobre la violencia política y por ende en general sobre la política? Esa es la pregunta que voy a contestar en los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Ya dejo ahí porque eso va a ser un poco largo. Facultad Libre de Venado Tuerto, la primera facultad libre del país. Para la libertad, para el amor, para la vida.